Argentina acaba de ganar otro partido más en la Copa del Mundo, y una vez más, únicamente con goles de Messi. El crack que parece no ser de este planeta marcó 2 goles y clasificó a Argentina a la siguiente fase de la competición. Lo curioso y polémico es que, antes del torneo, muchos medios de comunicación, especialmente en Brasil, pensaban que Argentina sería la gran decepción de esta Copa del Mundo, pero en la práctica, la realidad ha sido muy distinta. Brasil lleva 2 partidos jugados en este mundial, con un empate y una victoria que lo colocan en la cima de su grupo, y hay un nombre, el más esperado de todo el plantel canariño, que todavía no ha pisado la cancha ni un solo minuto. No te voy a decir todavía si va a jugar el próximo partido, ni cuál es el verdadero estado de su recuperación, porque la respuesta tiene capas que pocos medios están explicando con claridad. Pero te voy a decir algo que sí está confirmado. La decisión que tome Carlo Ancelotti en las próximas 48 horas puede definir no solo el camino de Brasil en este torneo, sino también cuántos brasileños van a seguir prendiendo la televisión para ver lo que queda de esta Copa del Mundo. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de ir al fondo de esta historia, hay 2 temas que conectan con todo lo que hemos venido analizando en este canal. El primero, la UEFA acaba de confirmar que la Eurocopa de 2028 no va a copiar el modelo de pausas de hidratación obligatorias de la FIFA. Una decisión que sigue generando debate sobre el futuro de estas reglas comerciales en el fútbol mundial. El segundo tema, este torneo ya acumuló más tarjetas rojas que las 2 ediciones anteriores juntas, con 7 expulsiones contabilizadas hasta este momento, un dato que confirma lo intenso y lo disputado que está siendo cada partido de esta fase de grupos. Y hoy, la historia más comentada de la fase de grupos en Brasil tiene nombre propio. Vamos a los hechos, porque hay que ser exactos con las fechas y con lo que realmente ha pasado. Brasil debutó el 13 de junio contra Marruecos y empató 1-1 con gol de Vinicius Jr. Neymar no jugó ese partido. La razón es una lesión de grado 2 en la pantorrilla derecha que sufrió el 17 de mayo, jugando para el Santos contra el Coritiba en el campeonato brasileño, más de un mes antes del inicio del mundial. Desde que la selección llegó a Estados Unidos, Neymar viene cumpliendo un cronograma de recuperación completamente separado del resto del plantel, entrenando aparte mientras sus compañeros se preparaban juntos para el torneo más importante de sus carreras. El segundo partido de Brasil fue el viernes 19 de junio en Filadelfia contra Haití y terminó 3-0 a favor de la canariña, pero Neymar tampoco jugó ese partido. El gran protagonista, en cambio, fue Matheus Cunha, el delantero del Manchester United, que marcó 2 goles, los primeros de su carrera en una Copa del Mundo, usando la camiseta número 9. Y aquí hay un detalle revelador sobre el propio Cunha que conecta directamente con el peso de Neymar dentro de este plantel. Matheus Cunha tenía todo para ser el dueño de la camiseta número 10 de la selección brasileña en este mundial. La perdió exactamente cuando Neymar fue convocado a la lista final, y después del partido contra Haití, Cunha habló sobre eso con una madurez notable. Dijo que jugar con la 9 de tantos grandes craques que la usaron antes es un privilegio y no un peso, que haría cualquier cosa por estar ahí independientemente del número en la espalda, y que prefiere ver el vaso lleno. Esa declaración, viniendo del hombre que se dio su número al regreso de Neymar, dice mucho sobre la jerarquía simbólica que todavía ocupa el camisa 10 dentro de este plantel, incluso lesionado, incluso sin haber jugado un solo minuto en el torneo, y también dice algo sobre la competencia interna en el ataque brasileño. Cunha, que perdió la titularidad en el debut contra Marruecos cuando Ancelotti eligió a Igor Thiago, respondió con 2 goles en su segunda oportunidad, y hoy es, con hechos, el dueño de ese puesto en punta de ataque, independientemente de lo que pase con Neymar en los próximos días. Con la victoria sobre Haití, Brasil llegó a 4 puntos y asumió el liderato del grupo C, empatado en puntos con Marruecos, pero por delante en la diferencia de goles. Escocia tiene 3 puntos, después de perder 1-0 contra Marruecos y vencer 1-0 a Haití. Y Haití, sin puntos, ya no tiene ninguna posibilidad matemática de avanzar.
El tercer y último partido de la fase de grupos para Brasil es el miércoles 24 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, contra Escocia. Ese mismo día, Marruecos enfrenta a Haití. Los dos resultados van a definir si Brasil termina primero o segundo del grupo, lo cual no es un detalle menor. Si Brasil queda primero, su rival de octavos de final sería el segundo lugar del grupo F. Si queda segundo, enfrentaría al líder de ese mismo grupo. En este momento, Países Bajos lidera el grupo F después de golear 5-1 a Suecia, y Japón está en segundo lugar después de arrollar 4-0 a Túnez. Es decir, dependiendo de cómo termine Brasil su grupo, su camino inmediato en la fase eliminatoria podría pasar por Japón, una selección que esta semana sorprendió al mundo del fútbol con su contundencia y que llega como una de las grandes revelaciones asiáticas de este mundial. Y ahora, la pregunta que todo Brasil se está haciendo: ¿va a jugar Neymar contra Escocia? Después de la victoria sobre Haití, Ancelotti fue claro en la conferencia de prensa. Dijo textualmente que Neymar entrenaría de manera individual al día siguiente, que el lunes estaría con el grupo completo y que después de eso estaría preparado para el partido contra Escocia. Y efectivamente, el sábado 20 de junio, Neymar volvió a entrenar con el resto de la selección brasileña, reforzando la expectativa de que esté disponible para ese partido decisivo. Pero hay una distinción muy importante que casi ningún medio está marcando con suficiente claridad. Estar disponible para ser convocado no es lo mismo que ser titular, y ser titular no es lo mismo que tener el nivel físico real para decidir un partido de Copa del Mundo. Según los reportes del entrenamiento del lunes 22 de junio, es improbable que Neymar comience como titular contra Escocia. Ese mismo lunes, de los titulares que jugaron contra Haití, solamente Alisson, Lucas Paquetá y Vinicius Jr. entrenaron normalmente en el campo junto al resto del plantel. El resto del equipo realizó actividades de regeneración en el gimnasio, un detalle que sugiere que Ancelotti está manejando con extremo cuidado la carga física de varios titulares de cara al partido decisivo. El camisa 10 no entra a una cancha de fútbol desde hace más de un mes, exactamente desde que se lesionó el 17 de mayo. Y hay un dato todavía más impactante: la última vez que Neymar jugó para la selección brasileña fue hace 979 días exactos, en el partido contra Uruguay del 17 de octubre de 2023, cuando se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla. Es decir, estamos hablando de un jugador que lleva prácticamente 3 años sin jugar de manera consistente con la selección, que es el máximo goleador histórico de Brasil en partidos reconocidos por la FIFA, y que todavía busca su debut en esta edición del Mundial, en lo que probablemente sea su última Copa del Mundo como jugador en activo, y vale la pena profundizar en la magnitud de esa ausencia. Neymar es el máximo goleador histórico de la selección brasileña en partidos reconocidos oficialmente por la FIFA, un registro que construyó durante más de una década, siendo la referencia indiscutible del ataque canariño. Llegó a este mundial casi con certeza el último de su carrera como jugador en su mejor edad competitiva, cargando la expectativa de millones de aficionados que querían verlo cerrar su historia mundialista de la manera que el destino le negó en ediciones anteriores. En Brasil 2014, una lesión en la espalda lo dejó fuera de las semifinales, en el histórico 5-1 de Alemania sobre el equipo anfitrión. En Rusia 2018, jugó pero Brasil cayó en cuartos de final ante Bélgica. Y en Qatar 2022, otra eliminación en cuartos, esta vez ante Croacia en penales, con Neymar llorando desconsoladamente en el campo al final del partido. 3 mundiales, 3 historias de frustración distinta, y el cuarto, amenaza con sumar una cuarta variante, la de no haber podido siquiera entrar al campo cuando más se le necesitaba. Y aquí está exactamente la tesis que quiero poner sobre la mesa, porque conecta el plano deportivo con algo mucho más grande. Brasil depende, emocional y futbolísticamente, de la presencia de Neymar de una manera que pocas selecciones del mundo dependen de un solo jugador. No es solamente el gol o la asistencia que pueda dar, es lo que representa, la conexión con la afición, el peso mediático, la capacidad de generar jugadas que ningún otro futbolista brasileño en este plantel puede replicar en los momentos de máxima presión. Y si Neymar no logra tener minutos relevantes contra Escocia, y si Brasil entra a la fase eliminatoria sin la posibilidad real de contar con su mejor versión, la pregunta que empieza a circular entre los aficionados brasileños es exactamente la que da título a
este video. ¿Qué pasa si Brasil queda eliminado antes de lo esperado, sin que el camisa 10 haya podido mostrar lo que todos esperaban ver? Esa pregunta no es solamente deportiva. Tiene una dimensión que va mucho más allá del campo. Brasil es, históricamente, uno de los países donde el mundial se vive con una intensidad que pocas naciones del planeta igualan, y esa intensidad está construida, en gran parte, alrededor de la conexión emocional entre la afición y sus máximas figuras. Si la selección queda eliminada en una fase temprana, y si esa eliminación ocurre con Neymar habiendo tenido una participación mínima o nula, la desconexión emocional con lo que reste del torneo podría ser real y medible para cualquier cadena de televisión que transmita los partidos restantes en Brasil. No es una conclusión exagerada, es la misma lógica que cualquier especialista en audiencias deportivas reconocería de inmediato. Brasil es, además, uno de los mercados televisivos más grandes del mundo para el fútbol, y las cadenas que invirtieron fuertemente en los derechos de transmisión de este mundial construyeron buena parte de su proyección comercial sobre la expectativa de que la selección, y particularmente su estrella más mediática, llegara lejos en el torneo. Una eliminación temprana, sin la participación real de Neymar, no solo sería una decepción deportiva, sería también un golpe directo a esas proyecciones comerciales que dependen en gran medida del interés sostenido del público a lo largo de las 6 semanas completas del torneo. Y hay un contraste que vale la pena subrayar antes de cerrar este análisis. Mientras Neymar busca apenas su primer minuto en este mundial, Mateus Cunha ya tiene 2 goles. Vinicius Jr. ya marcó uno de los goles más virales del torneo contra Marruecos, y el propio Cunha ya se ganó con hechos y no con expectativas el puesto de titular en el ataque brasileño. Y hay además una preocupación adicional que se suma a todo esto. Rafinha, otro de los nombres más importantes del ataque brasileño, salió del partido contra Haití en el primer tiempo con una aparente lesión en la pierna, lo que generó una nueva señal de alerta en el cuerpo técnico justo antes del partido decisivo contra Escocia. Si Rafinha tampoco puede jugar, y si Neymar solo puede sumar minutos limitados desde el banco, Ancelotti tendría que reorganizar buena parte de su ataque titular en el partido que define el liderato del grupo. El plantel de Brasil tiene argumento real más allá de Neymar. Lo que está en duda no es si Brasil tiene talento suficiente para competir, es si esa Brasil puede ir tan lejos como la afición espera, con o sin su máxima estrella histórica disponible al 100%. Justo en el torneo donde más se esperaba verlo brillar una última vez. Y hay una última reflexión que vale la pena dejar antes de pasar a los comentarios. El fútbol brasileño tiene una larga tradición de generaciones que ganaron mundiales sin depender de una sola estrella, construyendo el éxito sobre el colectivo, como ocurrió en gran parte del pentacampeonato de 2002, cuando Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo compartían protagonismo sin que ninguno cargara solo el peso completo de la expectativa nacional. La pregunta de fondo que este mundial está empezando a plantear es si esta generación de Ancelotti puede encontrar ese mismo equilibrio colectivo, con Vinicius, con Cunha, con Rafinha cuando esté disponible, incluso si Neymar termina teniendo una participación menor a la que todos soñaban para su despedida mundialista. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque este tema le importa a todo el continente que sigue el fútbol brasileño con pasión. La primera, ¿crees que Ancelotti debería arriesgar a Neymar dándole minutos contra Escocia, aunque no esté al 100%? ¿O crees que debería esperar hasta los octavos de final para no comprometer su recuperación? La segunda, si Brasil queda eliminado en una fase temprana de este mundial sin que Neymar haya podido mostrar su mejor nivel, ¿crees que eso realmente va a afectar el interés del público brasileño por seguir viendo el resto del torneo? ¿O el amor por el mundial siempre termina siendo más grande que cualquier decepción individual? Y la de siempre, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios, los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.